Buenos días, mis hermanos, que Dios los bendiga. Hoy, nuevamente, frente a este reto que el Señor nos pone para llevar y compartir la palabra de Dios, para reflexionar sobre las cosas de Él y las cosas nuestras. Y el mensaje de hoy, la lectura de hoy, nos lleva a recordar un encuentro. Hoy es el segundo domingo de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de prepararnos para celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa. ¿Y qué celebramos ahí? Pues recordamos la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Con qué finalidad? Solamente para recordarlo. Es para saber que ahí hay preceptos, hay mandamientos, hay enseñanzas, hay consejos que debemos seguir para poder estar bajo su sombra y bajo su cuidado. Es importante que cada uno de nosotros podamos pasearnos por ahí. Y hoy le damos gracias a Dios porque muchos que pudiéramos estar en otro sitio, estamos aquí, alabando y glorificando su nombre, diciéndole: Señor, yo vine a tu encuentro. Y Nicodemo, que es el mensaje en la base de la lectura que tenemos para hoy, propició ese encuentro. Y yo quisiera que pensáramos por un momento: venimos nosotros a la congregación, a la iglesia, para encontrarnos con el Señor, para encontrarnos con nuestros hermanos. Hemos tomado conciencia de eso. O venimos porque, bueno, es el domingo, los domingos nosotros nos reunimos. Pero ¿cuál es la expectativa que tienes? ¿Cuál es el deseo que tienes al encontrarte en medio de la iglesia? Y todos creemos y queremos creer que es porque vienes al encuentro del Señor. Porque tienes inquietudes, porque tienes expectativas, porque quieres saber cosas de ese Señor Jesús, que un día tú dijiste que creías en Él. Y a veces, por el camino, por la vía, como decimos a veces, nos encontramos gente que nos enfrenta y que nos pregunta: ¿tú has renacido de nuevo? Y nos quedamos así como que viendo para los lados, porque no nos hemos hecho a veces esa pregunta. Yo sé que un día creí en el Señor, pero renacer de nuevo, ¿cómo es eso? Hay gente que te pregunta: ¿tú tienes el Espíritu Santo? No sé cómo es eso. El Espíritu Santo, ¿sí? Porque todos los que hemos creído en el Señor, Él nos ha bautizado con su Espíritu Santo. ¿Pero qué es eso? Bueno, yo voy todos los días, todos los domingos a la iglesia. A veces leo la palabra en la casa. Pero eso te dice que has renacido de nuevo, que verdaderamente has tenido un encuentro con el Señor, o lo estás haciendo por ritual, por costumbre, como decía la hermana Rosario esta mañana, porque tenemos hábitos así que lo hacemos y sale así como solito. Caminamos hacia adelante porque vemos a los demás. Debemos hacer conciencia de quiénes somos, en quién hemos creído. En el contexto de que se escribe esa parte del Evangelio, Nicodemo venía de un grupo de personas que habían escuchado de los milagros de Jesús, que habían visto los milagros de Jesús y se habían quedado admirados de esa situación. Nicodemo era una persona que era miembro del Sanedrín, una persona culta,
estudiada, pero tenía preguntas que hacer. Y me imagino que después de ver los milagros de Jesús, lo que se oía de Jesús, se hizo algunas preguntas. Y una de esas preguntas a lo mejor era, ¿cómo obtener la vida eterna? ¿Y tú te lo has preguntado en alguna vez? ¿Será que solamente con venir el domingo? ¿Será que como yo hice una oración y ahora soy presbítero, ya listo? En aquel tiempo la gente pensaba, y Nicodemo estaba entre ese grupo, que por ser linaje de Abraham, ellos ya tenían ganancia. Y Jesús viene a tumbar, a derribar esas estructuras que a veces tenemos. Estructuras que no nos permiten escuchar verdaderamente lo que el Señor nos dice. Y hoy, en este encuentro que tiene Nicodemo con Jesús, vemos que Él lo pone entre ellos. Y Nicodemo en algún momento se queda así como que, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Y la lectura nos lleva a esto. Dice, Nicodemo, un gobernante judío, fue uno de los que quedaron impresionados por las señales de Jesús. Y él vino a Jesús de noche. Dice la Escritura, una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podrá hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Estaba hablando de él, por él, o estaba hablando en nombre de la comunidad que él representaba, del pueblo. Porque dice, sabemos, no es que sé, no, sino sabemos. Y se pregunta uno en algún momento, ¿era una inquietud de él? ¿O él estaba hablando en nombre de otros que también, como él, estaban un poco desconcertados por los milagros de Jesús? Y muchas veces nos escudamos con esas palabras. Por ejemplo, él decía, sabemos, no soy yo solo, somos un grupo. Y uno que atiende jóvenes aquí en el colegio, por problemas de conducta, a veces nos dicen, bueno, es que yo tengo un amigo que, y resulta que es él que tiene la situación. No, pero para no hacerse evidente, dice, no, un amigo o una amiga tenía esta situación. Y uno se da cuenta de que el problema no es la amiga, sino que él está hablando en función de lo que está sintiendo. Muchos de nosotros nos pasa eso. Pero Jesús lo enfrenta. Y luego le dice, te aseguro, le dice Jesús, si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. La estructura mental que tenía Nicodemo, social que había, era ¿de dónde nacen los niños? ¿De dónde nace la gente? ¿Cómo nace la gente? No era una cosa oculta para nadie, pero me está hablando en otros términos. Jesús está hablando con Nicodemo en otros términos. Y muchos de nosotros todavía no hemos querido abrir ese oído espiritual, porque todavía tenemos tendencia a hacer siempre lo indebido. Y a veces tendemos a hacer más lo que no debe ser y dejamos de hacer lo que debe hacerse. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, es necesario que una persona nazca de nuevo para que vea el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede volver a nacer si alguien ya está viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre?
Desde esa estructura, él está preguntando, ya yo estoy viejo ya no puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre, pero Jesús le está hablando en otros términos, en términos espirituales. La palabra antigua griega que habla del nacimiento, habla de un nacimiento de lo alto. Por eso Jesús le está diciendo que debe convertirse, debe ser nueva persona para poder ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Aceptar a Jesús como su Señor. Aceptar a Jesús y tener un cambio de vida que no es solamente superficial. Que ya, bueno, ya antes yo me maquillaba, ahora no me maquillo. Antes usaba pantalón, bueno, ahora uso pantalón. Antes adoraba los domingos, bueno, ahora lo hago los sábados. Es una forma de llevar la vida cristiana como dice la Escritura. Y son muchas estructuras que a veces tenemos que no nos permiten escuchar bien lo que el Señor nos dice constantemente. Dice así, nacer de nuevo. Esa palabra era nacer de lo alto, nacer de arriba. En este sentido, y en cualquier caso, el significado esencial es nacer a una nueva vida. Y eso lo podemos ver en Romanos 6, 22. ¿Qué nos dice Romanos 6, 22? Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios, y esto que es bueno, pues vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Eso es lo que dice el Señor de nacer de nuevo. También vemos en 2 de Corintios, que le dice lo siguiente, 2 de Corintios 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento, ese es el renacer que espera Dios de cada uno de nosotros. Siempre buscando lo que el Señor nos dice constantemente. Y Nicodemo se pregunta, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre ya adulto nacer nuevamente? Y Jesús le explica, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijera, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, quien nos lleva a esa plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es enfático al afirmar que el hombre no necesita una reforma parcial, sino una conversión radical a través del Espíritu Santo. Debemos nacer del agua y del Espíritu Santo que entra en nosotros a través del acercamiento de nosotros hacia Dios. Con toda seguridad, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Una persona puede dejar muchos vicios, abandonar impurezas a las que se entregó, vencer malos hábitos, pero nadie en el mundo puede nacer de Dios sino por sí mismo. Por mucho que se esfuerce, jamás podrá lograr lo que está más allá de su poder. Si pudiera nacer de nuevo, aún así no entraría en el cielo, porque hay otro punto en esa condición. A menos que un hombre nazca del Espíritu, no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo les respondió a Jesús: no puede ser esto. ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús les responde: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, y no recibes nuestros testimonios. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo las cosas celestiales? Y es que el Señor nos habla de esas cosas celestiales que a veces no entendemos. Pero ¿a dónde vamos a acudir para aclararlas? ¿A dónde puedo acudir yo al encuentro con Jesús? A través de la lectura de su palabra. Que Él pueda hablar a mi corazón, que Él pueda hablar a mi alma, que Él pueda convertirme como Él quiere. Porque muchos de nosotros queremos convertirnos como nosotros queremos, con nuestras mañas y con nuestras malas mañas. Pero el Señor quiere limpiarnos por completo. Así que Él quiere una vida renovada en Él. El don de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere el Señor. Ese es el verdadero encuentro con el Señor. Cuando tú te encuentras con el Señor, las cosas que antes hacías ya no deben ser. He aquí, te renuevas en el Señor. Y Él, en ese amor infinito que nos tiene, nos invita a reconocer que Él, Dios, a través de su Hijo, nos ha dado la apertura para la salvación, para esa vida eterna. Y lo dice claro en Juan 3:16. De esa manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aprendemos de que Él amó al mundo y por amarlo dio a su Hijo. Lo que Nicodemo no entendió al principio. Porque Dios envió a su Hijo, no para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y está en condenación. Que la luz que vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a su luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que practica el mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente sus obras que son hechas en Dios. Así que hoy lo que nos invita el Señor es ir a su encuentro. Que podamos cada mañana, al levantarnos, pensar en que hoy nuevamente me encontraré con ese Dios todopoderoso. Y que me encuentro con Dios en el carro, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. Voy al encuentro de ese Señor. A través de mis responsabilidades de cumplir con ella, voy al encuentro del Señor. Vengo a la iglesia al encuentro del Señor, al encuentro con mis hermanos, pero sobre todo al encuentro con ese Dios que se dio por ti y por mí. Ojalá cada uno de nosotros, en ese deseo de encontrarnos con el Señor, podamos unir esfuerzos, unir voluntades y poder llevar al mundo esa enseñanza de que el encuentro que debemos tener a diario es con ese Dios todopoderoso y que Él pueda siempre regir nuestras vidas y darnos su misericordia, que son nuevas cada mañana. Sí, que Dios nos bendiga y que nos ayude a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que podamos cada mañana ir a su encuentro. Amén.